Job y el problema del mal. ¿Por qué sufren los justos? Esta es la gran pregunta que se ve en cada capítulo a través de todo el libro de Job. Este libro de Job es el primero de los conocidos como libros poéticos o sapienciales. Hay 5 libros poéticos o sapienciales y este es el primero del Antiguo Testamento. El primero es Job, después sigue Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ustedes se saben eso. Este libro contiene prosa en pocas partes de su redacción. O sea, casi todo es poético, en forma de poesía. Narra la historia de un hombre de la antigüedad que no pertenecía al pueblo de Israel. No pertenecía al pueblo de Israel. Porque cuando vivió Job, Israel estaba en la esclavitud de Egipto. Todavía no era un pueblo el pueblo de Israel. Pero Job existía. Este es el libro más antiguo de la Biblia, incluso primero que el Génesis. El libro de Job es el primer libro que se escribió en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después fue que Moisés escribió el Génesis. Algunos piensan que posiblemente también Moisés escribiría el libro de Job, pero no. Pues narra la historia de un hombre de la antigüedad que no pertenecía al pueblo de Israel, pero conocía a Dios. En una época de su vida, la calamidad, el sufrimiento, lo azotaron repentina e intensamente, sin ningún motivo que explicara por qué todas esas cosas llegaron a su vida. Hay que destacar el hecho de que Dios se haya revelado a un hombre no perteneciente al pueblo de Israel. Por eso no es extraño, porque Dios se le reveló a Abraham, un pagano de la tierra de allá de Mesopotamia antigua, con mucha, donde era la cuna de la civilización antigua y donde había mucha idolatría. Sin embargo, llamó a Abraham, lo sacó de ese ambiente y formó al pueblo de Israel de ahí en adelante. Se le reveló a Dios. Se le reveló a Dios. Y también vemos en el libro de Génesis que cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, porque el rey de Sodoma lo había apresado junto con otras personas. Abraham, cuando venía de derrotar a los 5 reyes, incluyendo el de Sodoma, se encontró con un personaje, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea que Dios también se les reveló a ciertas personas de la antigüedad, no solamente a Abraham, por el cual formó el pueblo de Israel. En Hechos, capítulo 14, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo, en una prédica en la ciudad de Listra, dijo estas palabras a los que le escuchaban: que Dios en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Dios siempre se ha revelado desde la antigüedad a uno o a otro personaje y a través de ellos ha hecho algo importante en su generación. 4 de sus mejores amigos, de Job estoy hablando, 4 de los mejores amigos de Job lo visitaron cuando cayó en esas desgracias. Lo visitaron para consolarlo, pero la verdad, si era para consolarlo, yo no quiero que me visiten así, porque la pela de discursos que le dieron acusándolo de que había pecado contra Dios, eso no fue poca cosa. Cada uno de los discursos de los 3 primeros parecen un documento acusatorio ante la Corte Suprema de las Naciones. Era acusación tras acusación. A cada uno de esos discursos que ellos le dieron a Job, acusándolo una y otra vez, Job les dio respuesta.
Y todo eso está registrado en ese libro bíblico llamado Job por el protagonista. En esas respuestas, Job se defendió una y otra vez, defendió su inocencia y defendió su integridad. Apeló a Dios y se mantuvo firme en su fe a pesar de las terribles adversidades que le sobrevinieron. Bendijo a Dios y en contra de todos los pronósticos se negó a hablar mal de Dios. Incluso se negó a pensar que Dios no tuviese un propósito en todo lo que le estaba pasando. Job vivió en una tierra que la Biblia nada más dice Uz, pero esa ciudad o esa región hasta el día de hoy no ha podido ser identificada con precisión. Se cree que estuvo al este de la tierra de Edom, los descendientes de Esaú, porque varios de sus amigos que le visitaron eran de esa región cercana a Edom. Pero no se ha identificado con precisión hasta el día de hoy. Tampoco se ha podido identificar la fecha de aquellos acontecimientos. Algunos creen que lo más probable es que fue en la época en que Israel estaba en la esclavitud en Egipto y todavía no era propiamente dicho el pueblo de Israel. Pero esto no quiere decir que Job sea un personaje ficticio. Es un personaje histórico real. Se menciona en Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y versículo 20, en un momento histórico en el que Dios recrimina, por usar una palabra fuerte, al pueblo de Judá, al pueblo de Israel en Judá, por todos los pecados de idolatría que ellos tenían. Y en ese momento le dice a través del profeta Ezequiel al pueblo de Israel en esa época que si hubiesen estos tres hombres, si estuvieran vivos en ese tiempo, Noé, Daniel y Job, solamente ellos se salvarían por su justicia, pero todo lo demás tendría Dios que castigarlo y Israel de la faz de la tierra, porque ningunos eran santos. Entonces Dios mencionó a Noé, Dios mencionó a Daniel y Dios mencionó a Job como personajes históricos. Si estuvieran vivos estos tres personas, solamente ellos se salvarían por su justicia, pero el pueblo tendría que castigarlo. En el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 5, versículo 11, Jacobo, el hermano del Señor, menciona a Job y lo pone como ejemplo de paciencia en medio del sufrimiento. Dice, acordaos de la paciencia de Job. Le dice en un contexto que está hablando de los que están enfermos, que están enfermos en la iglesia. Acordaos de la paciencia de Job. O sea que hay un elogio a la paciencia, a la capacidad de aguante, a la capacidad de soportar y de mantenerse fiel a Dios en medio del sufrimiento. Creemos que el tema que explora el libro de Job es este, o la pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué sufren aquellos que son de Dios, que obedecen sus mandamientos y pertenecen al Señor? Pero esa pregunta es vieja, tan vieja como la creación. Porque desde la antigüedad el sufrimiento humano ha intrigado a los hombres. Los filósofos antiguos más eminentes han dedicado su vida, y también los modernos, a explorar por qué sufre la gente buena. ¿Por qué la gente que busca a Dios, que busca del Señor sufre? Porque que sufre el malo, eso uno no lo entiende. Así, ¿por qué es malo? Y Dios lo está castigando. Eso es fácil de entender. El pecador, el que anda en maldad y que hace lo mal hecho, que sufre, que le pasen cosas, eso uno lo entiende. Pero el que no está en las cosas malas, el que está buscando de Dios en la iglesia, el que está obedeciendo a Dios y tratando de seguir su camino, que sufra, que le pasen tragedias, que le pasen cosas difíciles. En los años 1600 hubo una señora cristiana que mantuvo una correspondencia con un pastor, Samuel Rutherford. Yo sé que Vila ha leído también todo eso.
creo que era Rutherford o algo parecido, el apellido, de Inglaterra, porque esa señora sufrió mucho. Tuvo 4 hijos y lo fue perdiendo uno a uno. Finalmente el marido muere, después ella descubre que estaba embarazada de su marido que murió, y ese que nació también murió después. La única consolación que ella tenía era que le escribía a ese pastor, y ese pastor, que había pasado por mucho sufrimiento también, y esas cartas están en los libros como un testimonio de los consejos que daba ese pastor de Inglaterra, que había sido experimentado primero en el dolor. Y uno lee estas cosas y dice, bueno, sigo leyendo, porque esto es tragedia sobre tragedia. Y algo así también vino sobre la vida de Job, y viene sobre muchas personas, y uno se pregunta, ¿por qué sufre el justo? La pregunta de los filósofos, ¿por qué un Dios bueno y todopoderoso permite el sufrimiento aún en los más buenos de los hombres? Bueno, quizás ellos no saben, o quizás o se olvidan, que el mundo originalmente fue creado en perfección, pero entró el pecado a través de Adán y Eva, la primera pareja humana creada por Dios y los padres de toda la humanidad. El pecado es la primera causa por la que existe el sufrimiento, el mal y también la condenación en el mundo y en la eternidad. Por esta razón, siempre se ha pensado que solo los malos, los que se entregan al pecado y se olvidan de Dios, son los que sufren en esta vida. El salmista Asaf, en el Salmo número 73, esa es la pregunta que tiene en la mente. Dice, pero mira, los malos, ¿cómo están? Hablan por esa boca y se burlan de Dios y todas esas cosas. Están rojos y están gordos y esto y lo otro. Y nosotros, tu pueblo, porque estaban en el cautiverio cuando él escribió este salmo en Babilonia, que tuvieron 70 años de cautiverio. Esa pregunta siempre ha maltratado al ser humano. Tenemos que confesarlo. Siempre nos ha maltratado esa pregunta. Pero ¿por qué? ¿Por qué si yo sigo a Dios y yo trato de obedecerle y hacer las cosas bien? ¿Por qué me pasa esto o aquello? ¿Por qué Dios no hace eso al vecino, a aquel que anda en esto y en aquello? ¿Por qué yo, Señor, que estoy en estas cosas? Bueno, los amigos de Job también pensaban eso mismo. Job, revísate. Todos los discursos de los amigos de Job, de los primeros 3 por lo menos, eran eso: revísate. Algo tú has hecho contra el Todopoderoso que te ha mandado todas estas desgracias. Y todo el tiempo era diciéndole, confiesa que tú hiciste. Porque la idea, el concepto de la antigüedad es que solamente el que es malo es el único que sufre. Al que busca a Dios no le pueden pasar cosas malas. Pero esa no es la realidad. En cuanto al tema del libro de Job, creemos, por lo tanto, que puede bien decirse que este es el tema del libro. ¿Por qué sufren los justos? Ahora, no todos los comentaristas están de acuerdo con esto. Por ejemplo, el pastor John MacArthur dice, es difícil ponerle un tema al libro de Job, porque está dividido en tantas sesiones y son tantas cosas que dicen los amigos de Job que es difícil como ponerle un tema. Me apena ese comentario, porque hay que entender que esto es lo que se está manejando aquí desde el principio. Te presenta al protagonista desde el versículo 1 y después todas las desgracias y todos los discursos que vienen es precisamente sondeando esa pregunta. ¿Por qué está sufriendo Job? Si tú eres bueno, ¿por qué estás sufriendo? Eso es todo hasta el final del libro. Warren Wiersbe, mi amigo, porque lo leo mucho, dice que tampoco ese es el tema. Él dice, no, ese no es el tema del libro. El tema no es por qué sufren los justos. El tema es cómo sufren los justos. El tema es cómo sufren los justos. Porque la pregunta
¿por qué sufren los justos? Nunca se contesta en el libro. Pero con humildad y sencillez yo le voy a decir que sí, que se contesta en el libro. Cuando aparece Dios en el capítulo 42 de Job, es verdad que Dios no contesta nunca esa pregunta en el libro. Eso es cierto, no la contesta. Pero es obvio que justifica a Job y condena a sus amigos, porque hablaron tantas cosas que Dios le dijo: no habéis hablado de mí rectamente. Y al final le dice, díganle a Job que oren por ustedes, porque si no, ya ustedes saben, algo le iba a pasar. Y Job tuvo que orar por ellos. Dios justificó a Job para sus amigos que hablaron tantas cosas, para defender a Dios y justificar que Job estaba en pecado. Hablaron tantas cosas de Dios que ya ni sabían lo que estaban diciendo. Y Dios dijo: no han hablado de mí rectamente. Por lo tanto, yo pienso que sí, que se contesta la pregunta: ¿por qué sufren los justos? Por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Dios quiso que Job sufriera esas tragedias. Ahora, había una razón detrás. Había una razón detrás que la veremos más adelante. En el capítulo 2 se abre al lector el telón celestial, donde se le deja ver una reunión, o se nos deja ver una reunión sin igual en la presencia de Dios. Allí se debate el por qué Job le era fiel a Dios. Pero Satanás presentó varias explicaciones y le pidió a Dios permiso para atacar a Job en donde él pensaba que su integridad no sobreviviría. Tal vez, si se me permite sugerir el siguiente tema: Dios muestra a Satanás que la integridad de Job era genuina. ¿Por qué sugiero este tema? Porque la cosa vino porque Satanás acusó a Job de que su integridad no era gratis. Y acusó a Dios también. Entonces ahí vino como una batalla entre Dios y Satanás, o entre Satanás y Dios, por Job. Y Dios permite la prueba de Job para mostrarle a Satanás que la integridad de Job era legítima. Era legítima. Por lo tanto, me atrevo a sugerir el tema: Dios muestra a Satanás que la integridad de Job era genuina. Lo más probable es que Job nunca se enteró de aquella reunión celestial en donde Satanás lo acusó y consiguió luz verde para atacarlo. Probablemente tú y yo nunca sepamos de una reunión en el cielo donde le dieron luz verde a Satanás para atacarnos. Pero al final Job pudo testificar que consiguió conocer a Dios más de lo que él pensaba que lo conocía. En el capítulo 42, versículo 6, Job dijo que yo hablaba lo que no sabía, pero ahora mis ojos te ven, y comienza a decir: tengo otra visión de Dios después de que pasó todo su sufrimiento. El autor humano de este libro es anónimo. No sabemos quién escribió el libro de Job. No se identifica por ninguna parte. Algunos piensan que pudo haber sido Job mismo, porque en el capítulo 19, versículos 23 y 24, en medio de sus sufrimientos, Job expresó ese deseo: ¿quién diera ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? Que con un cincel de hierro con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Bueno, si fue el mismo Job que escribió sus pruebas, entonces Dios les reveló que todo comenzó en una reunión en el cielo donde Satanás lo acusó. Bueno, todo eso, hermano, era una introducción larga, necesaria, para poder hacerlos amar el libro de Job como yo lo amo. Vamos a ver 2 puntos en este sermón. Cuenten media hora en adelante. Primer punto: perfil de un hombre piadoso. Perfil de un hombre
piadoso. Lo primero que vemos en el libro de Job es que se describe su carácter espiritual. En el versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es todo lo que se dice de Job. Pero eso es más que suficiente. Más que suficiente. Y es Dios que lo dice. No significa que Job era un santo glorificado e impecable sobre la tierra. Las palabras perfecto y recto hablan más bien de integridad. La palabra perfecto en la Biblia habla de integridad. Alguien que no está dividido entre sus sentimientos y sus convicciones. Alguien que no está dividido entre su comunión con Dios y sus actos. Habla de la integridad de su mente, de su corazón y de su alma en relación con Dios y con sus hechos. En el Salmo 119, versículo 1 y versículo 3, dice: bienaventurados los íntegros. En la versión del 60, que es la que la gente más usa, dice: bienaventurados los perfectos. Pues ustedes saben que yo uso la Reina Valera 95, la encuentro mejor. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová, pues no hacen maldad, los que andan en sus caminos. Es decir, una persona íntegra es una persona que no está dividida entre su comunión con Dios y sus actos, porque su integridad lo hace rechazar la maldad. Esa expresión apartado del mal expresa la vida de santidad de un hombre que teme a Dios, y ese era Job. Hasta donde Dios se le había revelado en ese entonces, conocía qué agradaba a Dios y qué ofendía a Dios, y procuraba por todos los medios apartarse del mal. Ese era Job. La religión de Job no era dominguera ni sabatina, no sé cómo decir, miércolitis de los miércoles. Era diaria. Su religión era diaria. Lo vemos en los versículos siguientes, que hacía sacrificios por los pecados suyos, pero también por los de sus hijos, por si acaso en esa fiesta, esas cosas que ellos hacen, metieron la pata y ofendieron a Dios y dijeron cosas. Y dice, así hacía todos los días. La religión de Job era todos los días. No era semanal, ni cuando tenía alguna necesidad de buscar a Dios, sino que todos los días buscaba de Dios. Su integridad, su religión era diaria, como tiene que ser tuya y mía, mi hermano. Nuestra fe en Cristo y nuestra práctica de la fe tiene que ser diaria. Tenemos que buscar de Dios diariamente. Por su parte, Job, como padre sacerdote de su familia, ofrecía sacrificios de animales, holocaustos, por los pecados que posiblemente hubieran cometido los hijos en esas fiestas. Dice el versículo 5, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, los padres no somos responsables de la conducta de nuestros hijos adultos. Y nuestra religión personal no sirve para llevarlos a ellos al cielo. Pero los padres cristianos debemos ser capaces de preocuparnos por la salvación de nuestros hijos, tanto como nos preocupamos por la salvación nuestra. Mi fe, mi religión no los puede llevar a ellos al cielo, pero yo debo preocuparme que ellos entiendan que la salvación está en Cristo. Yo debo preocuparme que ellos entiendan que si viven sin Cristo, aunque yo sea misionero, aunque yo sea un creyente, aunque yo sea un predicador, mi fe no lo va a llevar al cielo a ellos. Ellos deben buscar por sí mismos a Jesucristo y el perdón de los pecados para llegar al cielo. Es verdad que no podemos convertirlo, pero podemos decirle cómo uno se convierte al Señor Jesucristo. Perdón que yo estoy emocionado hoy y eso es bueno. Cuando el novio de Abigail, mi segunda hija, que es doctora,
su esposo ahora, ¿verdad? Fue conmigo, fue con ella para hablar conmigo, ¿verdad? De la muchacha. Le pregunto, lo más importante que yo quiero saber es, ¿qué relación tiene usted con Jesucristo? Lo demás eso se resuelve, pero esa es lo más importante. Y me dijo, bueno, mis padres son cristianos, yo nací prácticamente en la iglesia y todas esas cosas. Y yo le dije, no, pero usted no me está entendiendo. ¿Qué relación tiene usted con Jesucristo? ¿Cuándo se entregó usted al Señor? Porque su mamá pudo haberlo parido a usted debajo del púlpito, así mismo le dije. Lo pudo haber parido debajo del púlpito y eso no lo hace cristiano. Usted tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuándo usted hizo eso? Y la hija mía dice, es verdad, porque yo me acuerdo que papi siempre nos decía eso y nos recalcaba y tal y cual. Ya usted sabe que el orgullo mío de padre en ese momento, de que ella recordó eso. Bueno, quiere decir que uno explicó lo que tenía que explicar. Perdónenme esa anécdota personal. Otra cosa que nos habla la Biblia de Job es su condición material. Su condición material. Job era sumamente rico, nos dice. El más rico de toda la región. Tenía una hacienda. Y mire, qué poca cosa tenía, mire. Dice el versículo 3, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Yo creo que le ganó a Abraham. Era el hombre más importante de todos los orientales. Su riqueza era bien conocida de todos. De igual manera que su vida piadosa, todo el mundo la conocía. Por lo general no es muy común ser rico y ser cristiano. Ser rico y ser piadoso a la vez no siempre es fácil, ni muy común, pero Job lo era. Su experiencia nos muestra que es posible ser rico y buscar de Dios. Lamentablemente, a veces la riqueza ha sido tropiezo para muchos hombres, incluso para muchos cristianos que creen que ser rico excluye a Dios. La riqueza les impide buscar el reino de Dios, porque las cosas materiales se vuelven una trampa de la que no pueden escapar. Y las cosas materiales se vuelven su perdición. El problema de la riqueza no es el dinero en sí, sino el amor que se pone en el dinero mismo o en las cosas que el dinero te puede dar. Lo que tenemos que hacer es buscar de Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas, es el que bendice el trabajo honrado y es el que también, si Él desea, nos niega la prosperidad. Dios es el que prospera y también niega la prosperidad. Entonces a Dios es que hay que buscar sobre todas las cosas. No son pocos los ricos de este mundo que han perdido toda su fortuna en un instante, ya sea en un tiempo de crisis o producto de una mala decisión financiera. Son muchos los que han perdido todo en una sola transacción. Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo que lo había dejado en Éfeso para dirigir la iglesia allí, le dijo, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Job era rico, pero puso su esperanza en el Dios vivo, no en sus posesiones, y aún con ellas sirvió a Dios. El segundo punto es, aquello era un perfil de un hombre piadoso. Ahora el segundo punto es, para seguir con la temática, el perfil de una trama satánica. Eso comienza en el versículo 6 y sigue hasta el capítulo 2, pero hoy no vamos a llegar hasta el capítulo 2. Comienza con el versículo 6. El autor nos introduce en una reunión celestial. Eso indica que Dios les reveló estas cosas. La única manera de saber de esa reunión. En esa reunión se presentan los hijos de Dios. Esos hijos de Dios son los ángeles.
o todas las criaturas angelicales que Dios ha creado. Y entre ellos también Satanás, porque en un sentido, ¿verdad?, él cabe ahí porque fue creado por Dios, como un ángel perfecto al principio, aunque después él buscó el orgullo de su corazón. Se entiende que estos son los hijos de Dios, los ángeles. Parece que tales reuniones eran frecuentes. La forma como está en Job, parece que eso se hacía de vez en cuando. No sabemos si cada 6 meses, cada anual, no sabemos, pero la forma que lo dice, parece que se hacía con frecuencia esta reunión. Tampoco se dice cuál era el propósito, pero parece que en esa reunión con los ángeles, Dios supervisa su trato con los seres humanos. Pero lo que llama la atención es que cuando entra Satanás a la reunión, Dios lo interpela y le dice: ¿de dónde tú vienes? Claro que Dios sabe de dónde viene, pero es la forma de introducir la conversación. ¿De dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Claro que Dios lo sabía. Y entonces Dios le introduce ahí el tema de la reunión. Versículo 8. ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo que se dice en el versículo 1. Este testimonio tiene mucho peso porque es Dios que lo dice. Es Dios que está hablando de Job y diciendo eso. Una cosa es la opinión que tengan los demás de mí y otra cosa es la opinión que Dios tenga de mí. Si es Dios que dice: no, es un cristiano, bien, está bien. Pero si Dios no opina eso de mí, bueno, hay de mí, porque entonces estoy en problemas. Tenemos que preocuparnos que la opinión que Dios dé de nosotros sea de que estamos bien. Imagínense que en esta mañana de hoy una reunión así se hizo en el cielo. Por favor, imagínenselo, de verdad, imagínenselo. Y que en vez de Job, Dios le dijo: ¿qué te parece mi siervo? El nombre suyo, ponga el nombre suyo. ¿Qué te parece mi siervo fulano o fulana? ¿Qué te parece? Es así. Va a la iglesia cuando quiere. Lee la Biblia, ya tú sabes. El mismo Satanás va a decir: bueno, pues no hay mucho que hacer con eso. Pero si Dios dice: mi siervo, ¿qué tú piensas de fulano? Que es mi siervo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y esas cosas. Bueno, eso sería interesante. Sería muy interesante. Lo que sigue a continuación es una serie de acusaciones y de argumentos de parte de Satanás para justificar la integridad y la fidelidad de Job hacia Dios. Hoy solamente vamos a ver la primera cosa. Versículo 9 hasta el 19, la primera acusación y las primeras pruebas de Job. Dice versículo 9 al 11, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde o gratis? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, ahí viene la opinión malévola: extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema en tu propia cara. Oiga cómo le habla Satanás a Dios. Esta primera acusación es de doble filo o de doble carretera. En cuanto a Dios, Satanás lo está acusando de proteger a Job. Pero así es bueno, es que tú lo proteges. Así cualquiera. Tú lo proteges. Tú lo estás bendiciendo a cambio de su fidelidad. En otras palabras, tú lo estás sobornando. O sea, tú lo estás bendiciendo a cambio de que él se mantenga fiel a ti. Y en cuanto a Job, lo acusa de ser fiel a Dios a cambio de las bendiciones que Dios le da. Se podría decir que ese argumento de Satanás era una provocación al mismo Dios. Pues le sugiere a Dios
que retire su protección divina sobre Job para que viera que en tu misma cara la fidelidad de Job se iba a desplomar. Bueno, no me asombra que en cuanto a otras clases de personas esto sea verdad, porque es cierto, hay gente que sigue a Dios por lo que Dios le da. Hay cristianos que siguen a Dios por lo que Dios les da. Y cuando dejan de recibir lo que Dios les da, dejan a la iglesia y dejan el mundo y dejan la Biblia y dejan todo. Y yo los he visto en más de 40 años que tengo predicando. Muchas veces. Tal vez el diablo tiene razón en cuanto a esas personas, pero no en cuanto a Job. Más adelante, el mismo Job expresaría esta palabra en el capítulo 13, versículo 15. Aunque Él, Dios, me mate, en Él esperaré. ¡Wow! ¡Qué palabras! Aunque Él me mate, yo voy a confiar en Él. Son palabras serias, palabras profundas. Ahora, mi hermano, la fidelidad de Job era íntegra, no dependía de que Dios lo bendijera. Y yo te pregunto a ti, ¿es tu fidelidad a Dios condicionada a que Dios bendiga tus negocios, a que Dios bendiga tu familia o a que Dios te conceda todas tus peticiones? ¿Es tu fidelidad a Dios condicionada a esas cosas? Porque entonces, si es así, que vamos a ser fieles a Dios, nuestra fidelidad a Dios es interesada. Es interesada. Hay un interés. Y si hay un interés para seguir a Dios, entonces Satanás tiene la razón. No le seguimos íntegramente, sino que estamos buscando algo. Hay gente que se meten a las iglesias a buscar algo. Pero Job no era así. Aunque Dios no está obligado a demostrarle a nadie sus caminos, ni su forma de actuar en el universo, ni en la tierra con los hombres, Dios en su soberanía quiso concederle permiso a Satanás para tocar a las posesiones de Job, pero no a Job. Oiga bien, pero no a Job. Dice versículo 12, dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de una vez derechito de delante de Jehová a aprovechar ese permiso que le dieron. Y yo me pregunto, wow, y si a Dios le han dicho, hablando de mí, si a Satanás le han dicho, hablando de mí, todo lo que tiene está en tu mano, haz lo que tú quieras. Ay, oiga, seria la cosa. Ojalá que Dios no diga eso. Pero ¿y si lo dijo? Bueno, hay que prepararse como Job. Algunos grupos cristianos piensan que Satanás y los demonios pueden tocar a los hijos de Dios. Falso. Satanás no puede tocar nada a menos que Dios le dé permiso. A menos que Dios le dé permiso. Porque Dios es soberano sobre su creación y sobre sus criaturas. Aún Satanás tiene que tener el permiso de Dios para hacer algo o tocar a alguien de su pueblo. Satanás consiguió permiso para tocar lo periférico de Job, sus posesiones, pero no a él, su persona. Aunque más adelante después sí, le dio permiso para tocarlo y enfermarlo y esas cosas. Pero eso no está en el sermón de hoy. La primera ola de tragedias que le vinieron a Job repentinamente se describe en los versículos 13 al 21. Resumiéndolo, primero los sabeos, que eran tribus nómadas que venían de Arabia y saqueaban, vinieron y se llevaron el ganado de Job y fueron y le avisaron. Segundo, un fuego que descendía del cielo, pero no era de Dios eso. Venía de arriba, pero no era que venía de Dios. Vino ese fuego del cielo, quemó las ovejas y a los pastores. Y van y se lo dicen a Job. Tercero, los caldeos, es decir, los babilonios, se robaron todos los camellos y mataron a los criados, los que los cuidaban. Y uno que quedó vivo fue y se lo dijo a Job. Todo eso en un solo día, en 24 horas, todo de un fuetazo. Y cuarto y último, como si fuera poco,
Un gran viento del desierto azotó la casa donde estaban reunidos los hijos de Job haciendo fiesta y los mató a todos, los 7 varones y las 3 hijas. Y van allá donde Job y se lo dicen. Bueno, quizás la pérdida de los bienes materiales y de todas esas cosas que son el sustento de uno duele, pero que te digan que tus 10 hijos se murieron en un instante, eso debe doler más que cualquier otra cosa a los que somos padres. Te dicen, no importa que se quemó esto, aquello, que los camellos se consigue, pero que te digan tus 10 hijos, ¡fua! La casa cayó encima, un viento del desierto y murieron todos. Eso destruye a cualquier hombre serio que sea padre. Inclusive puede socavar los cimientos hasta de las convicciones religiosas. Pero la fe de Job no se quebraría tan fácil como pensaba Satanás. La reacción de Job está en los versículos finales, versos 20 a 22. Yo le llamo la increíble reacción de Job. Está en esos 3 versículos finales. Y esos versículos finales constituyen lo que yo llamo la manera como sufre el justo. La manera como sufre el justo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la noticia que recibió Job y la primera reacción. Quizás se quedó absorto por algunas horas tratando de asimilar lo ocurrido. Quizás dio un recorrido por el campo para ver que los camellos ya no estaban, ni las vacas, ni nada de esas cosas. Quizás se sentó por ahí una enramada, déjeme solo, no comió ese día, no hizo nada, no desayunó, no cenó, déjeme solo, déjeme pensar qué es lo que voy a hacer. La Biblia dice que rasgó su ropa en señal de dolor y se vistió de luto. Y al fin, no sabemos si pasaron 3 días, 4 días, una semana, no sabemos. Pero al fin el hombre habla y lo que dice es esto. Versículo 20 y 21. Postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Wow. Es verdad que en el capítulo 3 lo vemos maldiciendo maldito el día que nací. Maldito el hombre que le dijo a mi papá, te nació varón. Y por ahí dice muchas cosas. Pero aquí lo primero que hizo fue bendijo a Dios y adoró a Dios por las cosas que habían venido repentinamente a su vida. Job reconoció que los humanos nacemos sin nada y nos vamos sin nada de este mundo. Y con eso adoró a Dios. Segundo, Job consideró que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba pasando. Dice el último versículo, el 22. En todo esto no pecó Job ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando las tragedias y el dolor nos tocan tan de cerca, es fácil pecar hablando lo que uno no sabe y hablar hasta de Dios. Y nos olvidamos que no conocemos los caminos de Dios ni sus pensamientos, como dice Isaías 55. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Las pruebas en la vida de Job y en la vida de cualquier cristiano vienen con la firma de Dios que tiene propósito. Eso no lo entendemos tan fácil, pero esa es la verdad de la Biblia. Quiero concluir dándole solo 2, hay muchas, 2 lecciones importantes de esto. Primera lección, hay pruebas que simplemente no sabemos por qué vienen a nuestra vida. No sabemos. Yo no sé, tal vez Job nunca supo que hubo una reunión en el cielo donde se habló de él y donde Dios le dio luz verde a Satanás para quitarle todo. Quizás nunca lo supo. O quizás lo supo después, no sé. Pero lo más general es que hay pruebas que nunca sabemos por qué. Nunca sabemos por qué. Las pruebas, no hay ni una sola prueba en la vida de un hijo de Dios que no haya sido planificada y aprobada y tramada en la corte celestial. Pero a veces no sabemos los detalles. No siempre serán producto de una acusación de parte de Satanás, pero todas nuestras pruebas
salen del despacho divino del Rey del universo. Lo que pasa es que en el momento del fuego uno no lo está pensando, ¿verdad? Como dije ahorita, estoy emocionado. Cuando pasé mi gran prueba en Puerto Plata, un pastor me llamó a su oficina. Un pastor de otra iglesia que no era templo bíblico, que me quiere mucho. Y me dijo: Wilfrido, lo único que te voy a pedir es que en medio de lo que tú estás pasando, nunca culpes a Dios. Oye lo que te digo. Nunca culpes a Dios de lo que te está pasando. Y él se basaba en esta experiencia de Job. Yo, por el respeto, nada más levanté los brazos y le dije: pastor, que Dios me libre de no escuchar su consejo. Lo tendré siempre presente. La segunda y última cosa, lección, es que toda acción de Satanás está controlada y limitada por el poder de Dios. Satanás no pudo hacer en Job más allá de lo que Dios le permitió. Asimismo, Satanás no puede hacer en nosotros más allá de lo que Dios le da permiso. Y eso suena consolador si uno lo sabe y si uno lo recuerda. Nótese que antes de actuar, Satanás tuvo que esperar el permiso de Dios, indicándole hasta dónde podía tocar a Job. Aunque Satanás y los demonios operan con maldad en el mundo, el Dios de los cielos lo controla. Y esto es bueno recordarlo ahora en medio de la pandemia. Dios está controlando todo lo que está pasando. Sí, hasta el día de ayer, las estadísticas que leí en los periódicos es que esta pandemia ha matado más de 911,000 personas en el mundo. Ayer en la mañana leí esto, no sé hoy. Pero recordemos que Dios aún controla el impacto del mal en este mundo. Si fuera por Satanás, el mundo hubiese desaparecido, pero Dios controla el mal en el mundo. Y Dios no le permitirá a Satanás destruir el mundo. Ese no se lo van a dar a él. Así que, hermanos, recordemos, en medio de todas las tragedias que pueden llegar a nuestra vida, que Dios controla hasta Satanás. Y el mal en el mundo, Dios lo controla. Y que no hay ninguna prueba en nuestra vida que no sea primero firmada ya en el trono celestial. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos las gracias también por darnos las fuerzas para cumplir esta misión en esta mañana. Tú sabes la carga de mi corazón y la emoción que siento en esta hora. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En el resto de sermones sobre esta serie, viendo este libro, ayúdanos, asístanos, ayúdanos, Señor, a ver tu soberanía desplegada en la historia de los justos, en la historia de aquellos que te sirven. En el nombre de Jesús. Amén.